El Señor resucitó. Así empezamos hoy. Aleluya, Cristo vivo está. Quiero contarles, aunque no me gusta mucho, en general, algunos tenemos la costumbre de hacerlo, andar por las... contar, testimoniar acerca de los procesos, de las preparaciones de un mensaje. Solo quiero contarles que hace 48 horas que el Señor me tiene temblando. Y ahora mismo estoy temblando. Me hice muchas preguntas en estos días a partir del tema que quiero compartir con ustedes. Y el tema, por supuesto, lo están viendo en la placa, es el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Estamos hablando del resucitado desde que nos encontramos y empezamos el culto. ¿De qué se trata el poder de su resurrección? Y dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, del 10 al 11, dice: anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, y de alguna manera me encontraré en la resurrección de los muertos. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección. Como bien decía Miguel hace un ratito, el jueves comiendo algo juntos y charlando, caímos en la cuenta de que estábamos cumpliendo esos 40 días desde el domingo de resurrección. Y evocábamos los 40 días que el Señor Jesús estuvo resucitado. La verdad es que el Señor Jesús en esos 40 días estuvo presentándose a sus discípulos, a los apóstoles, a sus seguidores de muchas maneras y tratando de enseñarles acerca del reino de Dios. ¿No? Hechos 1, 2 y 3, que ya lo mencionamos, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se les presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días hablando acerca del reino de Dios. La resurrección de Jesucristo es uno de los eventos más debatidos de la humanidad, uno de los eventos históricos más debatidos de la humanidad. Hace muy poquito en una clase de una materia ligada a la psicología, una chica joven surgió el tema de la fe y dijo: qué absurdo el cuentito de que un hombre resucitó. Y claro, ese es el pensamiento de muchas personas. Un absurdo. Es algo que no puede entrar en la mente racional de las personas. Por eso las personas lo niegan. No se puede razonar. Intelectualmente no es lógico porque va en contra de lo natural, de todo lo que conocemos. Es un hecho irrepetible. Muchos no creen en la resurrección simplemente porque no se puede comprobar científicamente, como ningún evento de la historia se puede comprobar científicamente, porque no se puede traer al laboratorio. Los hechos de la historia tienen pruebas, justamente tienen datos, tienen pruebas para ser probados. Y muchos ateos, cuestionadores de la resurrección de Cristo, se han animado a la aventura de ir a buscar pruebas solamente para contradecir la existencia de la resurrección y encontrándose cara a cara con las pruebas incontrarrestables de la certeza de ese evento histórico. Y algunos encontrándose cara a cara con el resucitado. Las Escrituras nos cuentan que hubieron más de 500 personas que fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. No es algo que se contó en la época de boca en boca solamente.
Es algo que los que lo contaban lo vieron. No es me dijo mi primo que un amigo de mi primo le dijo que las personas hablaban en nombre propio. Yo lo vi al resucitado. Más de 500 personas, dice la Biblia, hasta el día, porque en primer lugar les he enseñado lo que también recibí de Cristo, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Pedro, a los 12, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía, cuando se estaba escribiendo esta carta, de los cuales viven todavía, así que pueden ir a confirmarlo, y otros ya duermen. Y luego se le apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, casi como si fuera un nacido fuera de tiempo. Ahí me apareció a mí también, dice Pablo en 1 Corintios. La resurrección de Jesús es una realidad que representa el aspecto más importante de todo el Evangelio. ¿Cómo Sergio y la cruz? Así como hay detractores de la resurrección de Cristo, habemos cientos de millones de personas que la creemos, para quienes es el fundamento central de la fe. En 1 Corintios 15, el mismo capítulo en el cual Pablo da testimonio de haberlo visto cara a cara, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación. Vana también es la fe de ustedes. Y aún somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos atestiguado de Dios que resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Y si se toma por sentado que los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, repite, la fe de ustedes es inútil. Todavía están en sus pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. No hay esperanza. Si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, si solo se trata de este rato que pasamos juntos, somos los más miserables de todos los hombres. Pero ahora, Cristo sí ha resucitado. Ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Puesto que la muerte entró por medio de un hombre, también por medio de un hombre. La muerte por Adán, por medio de un hombre, Jesucristo, ha venido la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, llenados de vida, una vida nueva. Entonces, sin la resurrección de Jesucristo, hermanos, probablemente no existiría el cristianismo. ¿Quién se hubiera jugado la vida por sostener la verdad de un hecho histórico que nunca sucedió? Todos los discípulos murieron martirizados por dar este mensaje. ¿Qué, estaban todos locos? ¿Y estos 500 que atestiguaron estaban todos locos? Ellos habían visto al resucitado y eso no tiene vuelta atrás. La resurrección de Jesucristo, como muchos otros eventos de la vida de Jesús, algunos particulares del nacimiento, cosas peculiares, ¿no? Estaba envuelto en pañales, y los pastores, y los magos que lo visitaron. Hay muchos eventos que están profetizados en el Antiguo Testamento, la resurrección también. En el Antiguo Testamento encontramos acerca del nacimiento, acerca de algunas situaciones de la vida. Hace poco recordábamos cómo estaba profetizado el Señor entrando en un buey, en un pollino, a Jerusalén. Hay muchas situaciones de la vida de Jesús, y ni hablar de la muerte de Jesús. Sobre su ropa echaron suertes. Tantos pasajes profetizaron acerca de la vida de Jesús, pero también de la resurrección. Lo encontramos desde Génesis 49:10, ya hay una mención simbólica
a la resurrección de Cristo. En los Salmos, Salmo 16, Salmo 22, en Isaías, en muchos de los capítulos. Pero hay un modo muy particular de expresión que encontramos en Oseas, en el capítulo 6, versículos 2 y 3. Dice, Él nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Conozcamos y persistamos en conocer al Señor. Segura como el alba será su salida, vendrá a nosotros como la lluvia tardía regará la tierra. Me encanta esta relación. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Y entonces dice, conozcamos y persistamos en conocer. Otro pasaje bíblico que, tal como el que leímos, base de nuestra reflexión, nos invita a hacer una asociación entre el evento y nuestro modo de conocerlo, nuestra necesidad de conocerlo. ¿Pero qué debemos conocer si ya lo conocemos? Estamos cantando. ¿Lo conocemos? Acá está la primera pregunta que me hace temblar. ¿Soy conocedor del poder de la resurrección? ¿Cómo estás hoy pensando en la resurrección de Cristo? ¿Es un hecho histórico? O como decía esta alumna, un cuentito que nos creemos para pasar el rato. Cuando Pablo en Filipenses dice, anhelo conocerlo a Él y al poder de su resurrección y participar de sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte, está diciendo acerca de un conocimiento que me parece que es más que lo que nosotros conocemos. Porque de hecho, Pablo lo conoció a Cristo. Sabía que había resucitado, aunque no lo creía primeramente. Luego se encontró con el resucitado cara a cara. Ese evento tremendo del camino a Damasco, donde se le aparece el Señor a quien Saulo estaba persiguiendo. Y la voz de Dios, Jesucristo, presentándose ante Saulo, diciéndole, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Cristo, yo soy Jesús, a quien vos perseguís. ¿Qué querés que haga? Así que él conocía. Sin embargo, está diciendo, anhelo conocerlo a Él y al poder de su resurrección. Hay algo más para nosotros. Yo no creo conocer más de la resurrección de Cristo que lo que conocía Pablo. Y sin embargo, Pablo decía, anhelo conocer. ¿Qué será esto? ¿Qué será la experiencia de conocer el poder de su resurrección? Bueno, estuve pensando que una cosa que podría ayudarnos inicialmente es ir a la palabra griega. No soy especialista en griego, ya lo saben, pero hoy podemos investigarlo. Y la palabra que se utiliza para conocer en este pasaje es la palabra ginosko. No sé cómo se pronunciará. Esa palabra refiere a conocer, llegar a conocer. Es reconocer, es percibir, estar referido a un conocimiento que no es racional ni intelectual. No es de convencimiento, es de experiencia. Ese conocer ginosko, o como se pronuncie, está llamándonos a un movernos hacia el conocimiento más pleno y experienciado del poder de la resurrección de Cristo. No es lo que conocemos. Sergio, ¿que te agrandaste? No, no es lo que conozco, perdóname. Porque si Pablo anhela conocerlo más, entonces quiere decir que a mí me falta conocerlo. Su significado práctico en esta palabra es aplicable a estoy adquiriendo conocimiento, estoy palpando, soy consciente de,
encuentro los alcances, reconozco la sensación de este conocimiento. Y fíjense qué profunda que es esta palabra, que en la Biblia tiene una expresión en griego, en hebreo, que se traduce con esta palabra en griego, que se utiliza en Génesis cuando dice que Adán conoció a su mujer. ¿Vieron que habla de conocer? Bueno, pero ¿por qué no pusieron otra cosa? Y Adán se encontró íntimamente con su mujer, ¿es eso? Bueno, y Adán y su mujer se hicieron uno, ¿es eso? Bueno, pero Adán y su mujer se vieron al desnudo, ¿es eso? Es ese conocimiento íntimo que también se aplica como palabra a la anunciación a la Virgen María. ¿Cómo puede ser esto? El ángel le había dicho que iba a concebir del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser esto? Le había dicho que iba a estar embarazada, que estaba embarazada. ¿Cómo puede ser esto? Si yo no he conocido varón, no había tenido la experiencia, por supuesto que sabría lo que es una relación sexual, íntima, lo sabría. Era adulta, aunque era adolescente, pero no la había conocido esa experiencia, ¿se entiende? Entonces, cuando habla de conocer, lo que está hablando es algo palpable, experienciable, sentido, vivido, activo y entonces sí, poderoso. La utilización de esta palabra entonces podría decir que el apóstol Pablo está compartiendo su anhelo de que logremos persistir en la búsqueda de un conocimiento de carácter directo, experiencial, profundo e íntimo con el resucitado, para valorar y experimentar los alcances que tiene el poder de su resurrección. ¿Quién quisiera esto? Entonces vamos a preguntarnos, ¿de qué se trata el poder de su resurrección? Bueno, miren, en mis bocetos, esquemas previos al mensaje, debo tener unas 20 hojas de cosas que hablan acerca de qué se podría tratar. Pero solo lo resumí en 3, porque sé que si no me echan. Pero en 3 grandes aspectos. ¿De qué se trata el poder de su resurrección? Primero se trata de la obra efectiva por nosotros, en el sentido de abrir un camino hacia una nueva vida y eterna. El poder de la resurrección de Cristo, primero, es que tiene poder para abrir un camino hacia una vida nueva y eterna para nosotros que estamos condenados por nuestros delitos y pecados. Excluidos de la presencia de Dios si fuera por nosotros. Pero es por el poder de su resurrección que nosotros tenemos un camino abierto. Nadie se escandalice, por favor, por lo que voy a decir, porque voy a explicarlo. Jesús no vino a morir. Jesús vino a atravesar la tierra y la muerte para que nosotros tengamos un túnel por donde salir a la vida eterna. Él vino para resucitar, para morir y para resucitar y para ser Señor. Trasciende la muerte. Vino a abrir un canal que nos lleve directo a la presencia de Dios para siempre. Eso es el poder de su resurrección. Si no hubiera resucitado, hubiéramos quedado enterrados. ¿Se entiende? Ese es el poder de su resurrección. Ahora te pregunto, ¿qué relación tenés con este camino hacia la vida nueva y eterna que Jesús abrió? ¿Otra vez es una historia intelectual? ¿O es la experiencia vívida, sentida, de saber que estamos atravesando
este lugar que abrió Cristo para poder llegar a ese lugar que está preparado para nosotros. Sabiendo con la certeza, esto es la fe, la certeza de que el camino está abierto por el poder de su resurrección. Él era el santo, tenía poder para no morir. Sin embargo, decide morir para resucitar, para darnos la oportunidad de una nueva vida. ¿Es así? Este es el testimonio, dice Juan, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Oh Dios, cómo necesitamos ser tocados para que la experiencia de la nueva vida hoy sea real en cada uno de nosotros. Amén. Hermanos, si ya tenés esta experiencia, que sea un tiempo para orar por aquel que está alrededor tuyo, que a lo mejor todavía no lo experimentó. Y también para agradecer este regalo tremendo, enorme, del poder del resucitado obrando en favor tuyo y mío. Jesús no dijo, yo lo puedo resucitar cuando se encontró en la tumba de Lázaro. Yo lo puedo resucitar, o yo voy a resucitarlo, quédense tranquilos. ¿Saben qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. No hago, soy. Por eso es que tenemos que entrar por Cristo. A la nueva vida se entra por Cristo. No por buena conducta, no por sabernos la Biblia de memoria, no por ir a la iglesia y no faltar ningún domingo, mucho menos por usar traje. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Y luego le dice a sus amigas, después de decirles que Él era la resurrección y la vida, le dice, ¿yo no te dije que si crees, verás la gloria de Dios? Él es la resurrección y la vida. Y si creemos profundamente, vamos a experimentar lo que es ser glorificados. Y vamos a conocer la gloria de Dios. Amén. Él mismo pasó por la muerte para que nosotros podamos pasar a una nueva vida. El segundo punto que me impacta del poder de su resurrección es que promueve la resurrección de Cristo y el poder de su resurrección un proceso que se activa en función de nuestra transformación. Podemos observarlo en el testimonio directo del apóstol Pablo, en el contexto del versículo que nosotros leímos al comienzo, que dice, anhelo conocer de Dios, de Cristo, más de Él y del poder de su resurrección. En ese contexto, Pablo, que había visto cara a cara aquel cuya vida se había transformado de perseguidor y asesino prácticamente, o por lo menos cómplice de asesinato, si hubiera sido por ese hombre, hubiera hecho desaparecer el cristianismo de la tierra. Sin embargo, se le presentó el resucitado y se encontró con el resucitado. Y su vida cambió y terminó dando su vida por él, por Cristo. Y de ser perseguidor pasó a ser su discípulo, su apóstol. Dice en Filipenses 3, que es este pasaje, en el versículo 7 en adelante, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida por causa de Cristo. Así es el proceso de transformación. Aún más, dice, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo, a Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo, pero fíjense, no es que lo perdió,
Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Lo he dejado todo. Dejó de tener valor para mí. Lo tengo como poco valioso. Todo aquello que yo eran mis preocupaciones, todo aquello que eran los sentidos de mi vida, todo aquello que era lo que movía mis expectativas, mis deseos, mis pasiones. Todo eso lo tengo por basura hoy. A fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. Esa sí que es justicia. Porque estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. La ley era imposible que nos justifique de nuestros pecados, porque no la podemos cumplir. Acabadamente la Biblia nos enseña que no la podemos cumplir. Y sigue diciendo, anhelo conocerlo a Él. Y dice, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y otra vez me aparece esto, hermanos, lo que conocemos, tal vez todavía no lo conocemos del todo. Y a mí me hace humillarme, y mi temblor estuvo ligado a mucho tiempo en oración estos días, diciendo, Señor, quiero conocerte, quiero conocer el poder de tu resurrección. Quiero conocerlo, pero no porque te me vas a parecer como a Pablo. Ojalá. Aunque me da un poquito de... Eso te pone a temblar también. Sí, quisiera poder estar abierto para experienciar qué significa el poder de su resurrección transformando mi vida. A veces pensás que estás acabado, que ya te la sabés. Yo a veces lo pienso. No lo pienso directamente porque no estoy tan loco, pero en nuestras locuras muchas veces creemos que ya lo sabemos. Y Pablo dice, no que lo haya alcanzado. No. Lo vi. Está transformando mi vida, pero todavía tiene tanto por hacer. Pero sin embargo, no quiero decir que haya alcanzado perfección, sino que prosigo para ver si alcanzo. Yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, de aquello que me despojé por ganar a Cristo, prosigo a la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Claro que mis preguntas acá eran, Sergio, ¿qué te está impidiendo? ¿Qué es aquello que todavía consideras como riqueza y que no estás dejando para el conocimiento de Cristo? Para un mayor conocimiento de Cristo, para una experiencia donde Dios, el Espíritu Santo, pueda transformar tu vida de manera que vayas alcanzando cada vez más la plenitud de Cristo en vos. La verdadera experiencia del poder del resucitado operando en mi vida. El encuentro con el resucitado debe impactar de manera poderosa. No solo nuestras ideas, no solo nuestra voluntad inclinada al intento, infructuoso siempre, del cumplimiento de una manera prescripta de vivir, armoniosa. Es un modo de vivir, en cambio, sumergido, empapado del impulso transformador que deviene del conocimiento profundo e íntimo con el resucitado. Lo conozco. Puedo estar íntimamente al desnudo ante Él. Y puedo ver a pleno todo lo que Él tiene para mí.
Para el creyente, el poder de la resurrección cuenta con la intervención del Espíritu Santo. Y esto no significa nunca que pierde su identidad ni su personalidad. Decía Dietrich Bonhoeffer, ningún ser humano puede seguir siendo el mismo luego de haber tenido un encuentro con el poder de la resurrección y con la persona del resucitado. Ninguna persona que tuvo un encuentro puede seguir siendo el mismo. ¿Cuántas veces te encontraste con el resucitado? Hoy le cantamos cara a cara porque Él está acá. ¿Cuál es la transformación que se opera en tu vida hoy? ¿Qué estás dejando? ¿Qué estoy dejando que Dios transforme en mi vida? El proceso de santificación, dice Bonhoeffer, se opera a partir de este conocimiento profundo de Cristo y del poder de su resurrección, que provoca la muerte y la separación de aquello que impide que nuestro ser interior brille como siempre ha debido brillar, en una unidad amorosa con Dios, en una dinámica que está en expansión y progreso constante, creciendo y madurando y dando con libertad todo el espacio y la conformidad a la voluntad y los caminos de Dios. Porque para esto Cristo murió y resucitó y volvió a vivir para ser el Señor de cada uno de nosotros. Así que la santidad, esta transformación que opera por el poder de su resurrección, provoca un íntimo y real conocimiento de Cristo. Y el poder de su resurrección nos moviliza también en el proceso de ser transformados en la persona que siempre debimos ser según el proyecto maravilloso y perfecto de Dios, arruinado, interrumpido por el pecado. ¿Cómo estás con el resucitado y este proceso transformador? ¿Cómo estoy? Tal vez mientras algunos tienen que revisar el encuentro con el poder de la resurrección operada en la muerte de Jesucristo para salvación, a lo mejor hoy tengamos que ir a la presencia del resucitado, a volver a habilitar, a volver a activar con arrepentimiento, con perdón, con pedido de perdón al Señor, el proceso de nuestra santificación. Tal vez a revisar nuestra escala de valores, esa que tenemos escrita en nuestro corazón, y sacar del primer lugar lo que no va, lo que ya es basura, lo que necesitamos dejar para ganar a Cristo. Por último, el poder de su resurrección, proporciona una gloriosa esperanza. Pensaba en el ladrón de la cruz. ¿Vio al Jesús resucitado? ¿El ladrón de la cruz? No. Con los ojos no. Sin embargo, algo pasó allí, ¿eh? Tal vez pasó como me gustaría que pase conmigo. Dios le reveló al Jesucristo resucitado. Por eso, en medio de esa situación tan horrenda, tuvo esta breve interacción con Jesús que le permitió un acercamiento tan íntimo, de modo que fue suficiente para trascender los dolores de ese momento agónico producido por el brutal castigo de la cruz. Los llevó a arrepentirse de sus pecados y aún ante la inexistencia de reparar los daños en su vida, pudo clamar con esperanza plena en el poder de su resurrección. Acuérdate de mí cuando vengas
en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya estaba viendo al resucitado. Y la respuesta de Jesús fue inmediata. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La respuesta de Jesús cuando vamos cara a cara a Él resucitado, nos llena de esperanza. Nos llena de esperanza. ¿Estás viviendo una cruz acá? ¿Estás siendo lastimado por las circunstancias? ¿Tenés la culpa de historias en las que encontrás errores, donde te han traicionado o donde vos fuiste diferente a lo que te hubiera gustado ser? Cuando nos encontramos con el resucitado, nos encontramos con la puerta abierta a lo que viene. Y lo que viene es esperanza eterna. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos da fortaleza para transitar la cruz. Nos da fortaleza y consuelo para atravesar las adversidades. Nos da compañía para la soledad que sentimos cuando estamos en angustia. El encuentro con el resucitado impacta de manera poderosa. Y dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Estás pasando por alguna prueba? ¿Estás pasando por alguna dificultad? Encontrarte con Jesucristo el resucitado y conocer el poder de su resurrección es escuchar al Espíritu Santo, dando testimonio a tu espíritu y diciéndote, sos hijo de Dios. Y si hijos, también herederos, sos heredero de Dios. Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Y tengo por cierto, dice el apóstol, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables cuando estamos frente al Cristo resucitado, al poder de su resurrección. Las aflicciones del tiempo presente, hermano, aunque parezcan infinitamente grandes, no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Esta es nuestra bendita y gloriosa esperanza. Para terminar, me llevo 4 preguntas que también te las comparto. No están en la placa. Es ahí. Pero podemos preguntarnos si estamos experimentando en nuestra vida el poder de su resurrección, operando como apertura de un camino que nos llevó a la vida eterna, que nos lleva a la vida eterna. O solo tengo un conocimiento superficial y poco experiencial de esto. ¿Soy un receptor de la nueva vida que Cristo ofrece por el poder de su resurrección? Este puede ser el momento de ir a Cristo, a recibir de la nueva vida que Él da, del perdón de pecados y de la esperanza de gloria. Una esperanza de eternidad en la presencia de Dios. Y aún habiendo recibido a Cristo, hermano, hermana, querido amado, Sergio, ¿está operando en mi vida el poder transformador de su resurrección?
o solo estoy acumulando saberes acerca de lo que Dios quiere y no estoy dando una célula de mi vida para que el Espíritu transforme a una nueva vida. Estoy siendo celoso de cada centímetro de mi humanidad. Tal vez este sea el tiempo de decir, Señor, quiero rendirme ante vos. Como lo cantamos, que sea una experiencia real. Señor, es acá donde dejo en tus pies mi miseria, donde dejo esta prioridad que me quita espacio para vos, donde dejo este hábito que sé que me hace mal, donde dejo esta búsqueda que sé que es tramposa, donde dejo todo esto que hago y pone en juego todo lo que soy, mi familia, mi dinero, donde dejo mis pasiones y quiero ser a la manera que vos me diseñaste, que saques ese brillo con el que me diseñaste. Por último, puedo aferrarme a la esperanza del resucitado y entonces mirar las circunstancias con la fortaleza que el resucitado y el poder de su resurrección me da para verlas como secundarias, pasajeras, y aferrarme a la esperanza que Él me proporciona. Hermanos, que el Señor nos bendiga en esta mañana para encontrar este conocimiento que me parece que nos va a llevar toda la vida. No sé a ustedes, pero que este conocimiento vaya creciente en nosotros. Que veamos al Cristo resucitado operando con su poder transformador en nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga.